mediático ha sido bárbaro, ha sido increíble lo que ha estado ocurriendo durante las últimas, sobre todo especialmente semanas, no se diga meses. Sin embargo, ahora se retoma como a contracorriente, a regañadientes el tema, pero también sumado a una campaña de desprestigio o de minimización sobre este tema. El pasado mes de agosto del 2019, Ariadna Baena y Omar García presentan esta carta de intención al Senado para decir queremos que se haga una consulta popular. De acuerdo con la reforma establecida a finales justamente del 2019, la reforma a la consulta de la ley popular, de las consultas populares, se permita ahora hacer estas consultas en temas de trascendencia nacional y regional. Esto permite que se presente esta carta de intención al Senado y que del Senado se tenga esta respuesta, este formato con el cual muchas y muchos de ustedes seguramente nos ayudaron a recolectar firmas el pasado mes de septiembre. Comienza este proceso de recolección de firmas. Recuerden, hay 3 formas de llevar a cabo esta consulta, esta iniciativa. La primera es la ciudadana, de la cual les estoy hablando. La otra es una iniciativa por parte de alguna de las cámaras del Congreso, ya sala de diputados, sala de senadores, y una tercera que es la vía del Ejecutivo Federal, que es justamente al final de la recolección de las firmas. Recordemos, esto concluye la noche del 15 de septiembre, madrugada del 16, es en esos días en que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide también presentar esta carta de intención hacia la Suprema Corte de Justicia. Es por eso que llega primero esta solicitud del presidente antes que la ciudadana. La ciudadana tiene que pasar por más filtros, tuvo que haber logrado recolectar el 2% del padrón electoral, equivalente a poco más de 2 millones de firmas. Nosotros logramos recolectar cerca de 2.7 millones, gracias, insisto, a todas y todos ustedes. Durante el mes, 2 semanas, tiempo récord, en una hazaña que no tiene precedentes en este país. Se recolectan las firmas, se entregan en el Senado, del Senado se mandan en el INE. Estuvimos también documentando todo este proceso de verificación en el Instituto Nacional Electoral, la verificación de estas firmas, dan, digamos, esta comprobación de que sí se lograron, que son válidas estas 2.5 millones de firmas, y se entrega nuevamente al Senado. Después pasa a la Suprema Corte de Justicia, pero como había llegado antes la solicitud del presidente Andrés Manuel, lo que pasa es que se homologan estas solicitudes, entonces queda una sola pregunta. Muchos de la oposición, sobre todo, han insistido en que se trata de la consulta del presidente, se trata de la consulta de Morena, tratando de deslegitimar o minimizar el hecho de la activación de un gran sector de la población que se sumó a esta iniciativa y que lograron ustedes dentro y fuera de México estas 2.5 millones de firmas. Decimos 2.5 cuando en realidad se juntaron más, porque hay gente como ustedes que tal vez nos ven desde el exterior, que sabíamos que no tenían los datos de la credencial del lector y aún así enviaron sus documentos, enviaron su nombre, enviaron algún dato de su fecha de nacimiento. Sin embargo, el INE definitivamente no contemplaba estas firmas. Entonces sabemos que hay un margen ahí, por lo cual no decimos todo el tiempo 2.7 millones de firmas. Sin embargo, sí al menos se juntaron 2.5 millones que fueron válidas. Eso ha pasado ya ha pasado desde el mes de septiembre hasta el día de hoy. Se ha comenzado una gira por la verdad, por la justicia, encabezada por Ariadna Baena y Omar García, en la cual en algunos momentos he tenido la oportunidad de sumarme a este ejercicio por varios estados de la República Mexicana. En esta se ha tratado de difundir de qué va la consulta popular, de qué se trata. Lo que estamos diciendo hoy es sobre todo un agradecimiento a todas y todos aquellos que han hecho propia esta consulta, que han organizado por la vía de los hechos estos comités de base. Sobre todo agradecemos a quienes se han sumado, también han sumado sus luchas, a quienes han defendido el territorio, se han defendido en contra del despojo, han defendido los derechos humanos, a todas y todos los periodistas que están cubriendo, que no es menor que lo estén haciendo, contemplando todo este cerco mediático. También
a todos los colectivos, a las colectivas feministas que se han sumado a esta campaña desde sus trincheras, con sus críticas, con sus propuestas, con sus lecturas de qué momento se está viviendo hoy aquí en México. Así es como llegamos después de un INE que definitivamente no se ha mostrado imparcial, se ha mostrado totalmente parcializado, hablando de populismo, de totalitarismo, hablando de que no tiene los suficientes recursos para hacer una consulta popular y por eso solo va a poner un tercio de las casillas y al mismo tiempo habla de que necesita más recursos y diciendo que 500 millones de pesos es demasiado dinero. Este tipo de contradicciones dentro de este discurso de las mismas instituciones electorales, pues ponen en evidencia que lo que hay detrás es una campaña de deslegitimación de este momento y que aún así no han logrado detener la organización popular. Hoy, y va a ser el constante llamado a lo largo de este programa, el llamado es primero a que se registren como observadores y observadoras electorales. Necesitamos que cada una de las mesas que se van a instalar el próximo 1 de agosto cuente con alguno de ustedes participando en las mismas, que esté dando fe y legalidad de lo que está ahí ocurriendo en esta consulta el próximo 1 de agosto. Ya llevamos miles de personas registradas, sin embargo, no es suficiente. Ustedes pueden meterse a la página directamente del INE y con un correo registrarse como observadores. Sin embargo, también queremos que se haga este llamado constante a la organización, que esto sirva como pretexto para que ustedes podamos conocernos, podamos entablar un diálogo, pero sobre todo ustedes puedan conocer más las necesidades de su comunidad, de sus centros de trabajo, de sus centros estudiantiles, que ustedes vayan y lleven todas estas justas demandas, ¿no? de su entorno a un programa mucho más amplio, que no solamente sea el próximo 1 de agosto el punto de reunión, sino que el día 2, el día 3, el día 4 de agosto nos levantemos y sigamos organizados, organizadas, que estas demandas por justicia, reparación de los daños y establecimiento de garantías de no repetición sean la constante, sean escuchadas por nuestras instituciones, por la derecha e incluso por el mismo presidente. Que el presidente sienta este respaldo popular a la par que hay una crítica, una exigencia y que bueno, también lo hemos dicho muchas veces aquí, sería ingenuo creer, ¿no? Que el 1 de julio del 2018, que el 1 de diciembre del 2018 se acabó absolutamente todo. Al contrario, han sido puntos de partida y el punto de llegada todavía está muy lejos. Entonces, ese llamado es el constante, el a seguir, el hecho de seguirnos organizándonos dentro de cada una de nuestras trincheras, dentro de nuestras trincheras informativas, dentro de nuestras redes sociales, dentro en las calles, donde sea necesario. Que esto sea un motivo de fortalecer, de construir una organización popular y normalizar la participación de las y los mexicanos en todo momento. Y pues a lo largo de esta semana han sido varios y varias las colectivas que se han sumado a esta campaña, insisto, con sus justas críticas, por lo cual quisiera aquí retomarlas. El pasado día viernes, si no me equivoco, 9 de julio, eh, llegamos a la sede del PAN, en donde varios colectivos organizados bajo la llamada Coordinadora Anticapitalista por el Juicio a los Expresidentes, activistas, miembros de la sociedad civil, colectivos también, incluso obradoristas, se sumaron a esta campaña bastante crítica con la Cuarta Transformación. Sin embargo, se dio una lectura amplia sobre el momento en el que se vive. Estos colectivos abiertamente socialistas, anticapitalistas, hicieron un llamado también a esta organización permanente. Insisto, hubo gran variedad, por así decirlo, de posturas político-ideológicas desde la izquierda, y alguien que llegó también ahí fue Ignacio del Valle, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Recordemos quien estuvo resistiendo en contra del despojo de lo que significó Atenco. Él estuvo ahí en primera línea y ha estado en primera línea también exigiendo justicia, pero acompañando a múltiples movimientos sociales.